a conectar el resto. Entonces vamos a quedar así. Las clases van a ser de lunes a jueves. El horario va a ser a estas horas. Desde las 10:30 aproximadamente o 11 a más tardar arrancamos. ¿Ya, chicos? La teoría lunes y jueves y la práctica va a ser martes y miércoles. Yo les recomendaría que no se separen, pensándolo bien, hubo la opción de separarse. Y creo que para qué quitar pues la oportunidad del aprendizaje en separar en dos grupos, ¿no? Debido a que si ustedes se separan en dos, aprenderían menos, ¿o me equivoco? ¿Alguna opinión? Hola. Habría más oportunidad también de hacer más prácticas, No te escucho nada. más plagas radiográficas. Claro, bueno, la idea es de que aprendan, ¿no? Lo vamos a hacer didáctico, no lo vamos a hacer aburrido. No lo vamos a hacer aburrido, chicos, el curso. Que creo de que no deberían perder la oportunidad de aprender conmigo. Bueno, ya vamos 36 participantes, ¿ok? Entonces quedamos así, ¿ya? El horario entonces va a ser de lunes a jueves y un horario va a ser de 10:30 a más tardar 11 en adelante, ¿no? No los pienso tener más de las 12 de la noche, puesto tienen que descansar para sus días siguientes, ¿ok? Arrancamos con, bueno, algunas excepciones habrá, ¿no? Que se queden un poco más tarde. Ve. Bueno, ¿no? Algunas excepciones. Ya, vamos entonces a arrancar Oh, chico. con las imágenes. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Este paciente, pues, ¿alguna opinión de esta radiografía? ¿Presenta fibrosis pulmonar? No quiero que me den el diagnóstico, quiero que me den la descripción. Es postero anterior. Póster anterior. A ver, ¿alguien que dé la contra? Para mí es anteroposterior, doctor. Doctor, Ya, para mí también es anteroposterior. antero Posterior, doctor. posterior. Disculpe, anteroposterior. Hago una pregunta. Cuando es antero posterior, ¿por dónde ingresa el haz de rayos X? ¿Por el esternón o por la espalda? En el antero posterior. Por el ¿Por dónde? Por el esternón. esternón. Por el esternón, doctor. Muy bien. Excelente. ¿Y qué características debería tener esta radiografía para decir que es antero-posterior? Desde mi punto de vista, la posición de los omóplatos. Ya, ¿qué tendría que ver este omóplato? La posición de que se toma cuando es anteroposterior se inclina como que más laterales ambos. ¿Está segura? ¿Alguien le da la contra? En la posición de los omóplatos, cuando es anteroposterior, las escápulas están metidas en sentido en que están metidas hacia el campo pulmonar. En cambio, cuando es posteroanterior, las escápulas o omóplatos están fuera del campo pulmonar. Y a ver, ¿qué dice su compañera, la que dijo de que era al revés? ¿Mantiene su posición o está Sí, o equivocado su sea, compañera? para mí es como que cuando es anteroposterior, los omóplatos están fuera de la cavidad de la jaula torácica. Entonces mantienes tu posición. Sí. Ya. Y te doy la contra, porque
Cuando ingresa en el examen de póstero anterior, les expliqué de que al paciente se le hace colocar en una posición en especial. Se le ponen las manos en la cintura y los codos hacia adelante. ¿Para qué serviría eso de los codos hacia adelante? Es para que las escápulas salgan del tórax. Entonces, eso sería en la póstero anterior. Y si tú me estás diciendo que en la anteroposterior es esa situación, pues no tiene lógica como separar el tórax cuando el haz de rayos X inicial fue en el esternón. No hay forma de sacarlo. Entonces, este es al revés, ¿no? Su compañero tiene la razón. Ya, ese es el primer criterio que les enseñé. El segundo criterio, ¿qué es? Doctor, podría ser la posición de la clavícula. En Muy el bien, póstero anterior se encontrarían diagonales y en la antero posterior se encontrarían horizontales. excelente. Muy bien. Vamos dos. Uno más. Otro, profesor, sería que podemos ver que las costillas sí llegan a completarse y sería anteroposterior, tendría que verse solo la mitad porque para llegar al esternón se conectan por un cartílago. No es el criterio para definirlo. Doctor, Tiene razón al decir el cartílago condral, pero nada tiene que ver con con definirlo. Otro. Doctor, En lo que es la proyección, por ejemplo, anteroposterior, sí se ve la silueta cardíaca bastante magnificada y en lo que es la proyección posterior es muy común observar aquí la burbuja gástrica. Así es, muy bien. Excelente. ¿Su compañero quería decir algo más? sí, doctor, también cuando es posterior anterior, debemos considerar lo que es la apófisis espinosa. Sobre todo del lado derecho siempre va a ser menor que el del lado izquierdo. Y eso siempre va a ser visible. Ya, muy bien. Ya tenemos el primer criterio de la posición, ¿ok? El segundo que les dije, ¿cuál es? Que esté centrada, ¿no? Les voy a mostrar de que el borde de la clavícula anterior de este lado izquierdo es este y del otro lado es este. ¿Está centrado o no? ¿Son equidistantes o las distancias son disminuidas de uno de ellos? Acá está el borde de la clavícula. Y acá está el borde de la clavícula. ¿Cuál está más cercano a la apófisis espinosa? Izquierdo. El lado izquierdo. El lado izquierdo. La doctor. clavícula izquierda, bueno, el extremo diagonal. Este lado izquierdo es menor la distancia. Entonces, no está centrada, está rotada, ¿no? Muy bien. El otro criterio que les dije es la penetración. La penetración consiste en definir los 4 primeros cuerpos vertebrales claramente y el resto debería verse oculto por la silueta cardíaca. No les hago hincapié a este tema, si está muy penetrada o está muy superpuesta, debido a que estos son imágenes digitales. En las imágenes digitales no se puede hacer ese tipo de evaluación, debido a que existe mayor contraste para la evaluación de los campos pulmonares, ¿ok? Pero deberían entenderlo ustedes. Si fuera una placa analógica, sí tienen que analizar esa situación, ¿no? Y por último, la inspiración, ¿no? ¿Cuántos arcos costales deberían verse en una adecuada inspiración? ¿Cuántos arcos costales anteriores? De 8 a De 10. 8 a 9. De 5 a Anteriores. 7. De 5 a Anteriores debe 7. haber de De 6 a 5 a 8. 7. Muy bien. Y en las posteriores. De 9 a8. 10. De 9 a 10. 8 a 10. 10 es ideal. De 8 De a 8 a 10. 10. La literatura varía, ¿ya? Pero ténganlo de 8 a 10, ¿ok? Vamos a contar las anteriores. Recuerden que las anteriores son las más oblicuas, ¿ya? Las más diagonales. Entonces vamos en este lado derecho. 1, que es este. 2, voy a darle a aceptar a su compañero. 3, 4, 5, 6, 7. Cumplió con los criterios. Ahora vamos con los posteriores, que son los más horizontales. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, en ambos lados, en la evaluación de ambas estructuras, está representando que hay una adecuada inspiración mantenida del paciente, ¿ya? Y entonces, hasta ahí estamos bien. Ahora, el otro criterio de evaluación es que esté el nombre del paciente, su DNI o su historia clínica en caso de hospital. Algunos los colocan la edad o la fecha de nacimiento. El sexo es, bueno, ya es diferente si lo quieren poner o no. Pero curiosamente acá le está el símbolo que le dije, ¿no? Siempre mencionar dónde está el lado derecho. ¿Ok? Acá está el lado derecho. Después, otro criterio es evaluar en qué momento ha sido tomada la imagen, la hora y pues nada más. ¿Ok? La institución, si en algunos lugares lo ponen o otros. Siguiente, vamos a evaluar que todo el campo pulmonar en ambos lados esté completamente dentro de la película. Que los senos costodiafragmáticos estén visibles. En algunos casos van a ver así cortados. Y esa ya no vale. ¿Por qué? Porque no estamos evaluando el seno costodiafragmático. ¿Y cuál es la importancia de evaluarla? Es que a veces hay derrame pleural y se va a ubicar acá. ¿Por qué otra cosa más? Puede haber tumores, puede haber atelectasia o puede haber cualquier cosa. Así de que lo importante en una evaluación de la placa radiográfica es que todas las estructuras del tórax estén dentro, tanto en los ápices como en los senos costodiafragmáticos. Siguiente, vamos ahora a empezar a evaluar esta radiografía. La evaluación de la radiografía, como le dije, primero inicien con la evaluación de la tráquea, los bronquios, ya le dije, el bronquio derecho es más ancho, más vertical, y el izquierdo es más horizontal. La carina debe ser menor de 100 grados, o sea, obviamente es una imagen referencial. Si nosotros cogemos un lápiz y un transportador y medimos de acá a acá, debe ser menor de 100 grados, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Es que si los bronquios están muy abiertos, imagínense que estén muy abiertos, es porque hay algo acá en el mediastino, debajo del bronquio, o sea, en el espacio de la carina, que me condiciona que los bronquios se abran. Y esa representación puede ser debido a algún tumor, algunos ganglios, ¿ok? Es por eso que tenemos que tener en cuenta eso. Siguiente, vamos a evaluar, pues, el parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, en un estudio de radiografía digital como esta, y a diferencia de un estudio analógico de las placas convencionales que se manejan, esas físicas, es de que esas placas convencionales de escala real de los pacientes, la calidad de imagen siempre van a ser mejor. Porque cuando hablamos en un estudio digital, siempre va a haber un poco más de acentuación de la trama intersticial, debido al juego de contraste que se tiene que hacer para una mejor representación. Ese criterio de evaluar mejor el parénquima pulmonar en base a una película analógica normal es lo ideal, pero con el tiempo, pues nuestra visión y debido a la necesidad de archivar los archivos, o sea, tener los archivos de los pacientes para un control posterior, o sea, ahí está cuál vale más, ¿no? Si ponemos en una balanza una placa que se puede romper, malograr, caer agua o cualquier elemento físico, la destruye. Así de que si ustedes quieren hacer un control de una placa analógica de un año anterior con la actual, pues van a ver de que esa placa analógica ya va a estar con daños físicos. Es por eso de que la necesidad es de que nuestra visión se tiene que adecuar a los estudios digitales, porque estos nunca se van a malograr, lo tienes en la nube y obviamente puedes hacer una correlación del seguimiento del paciente.
¿Estamos bien hasta ahora? Doctor, Sí. una pregunta. ¿Podría repetir, por favor, en la rotación? Se decía que estaba bien rotada cuando los bordes claviculares estaban equidistantes. Los bordes claviculares referente a la apófisis espinosa. Referente a la Sí. ¿No? Si esta es la línea media. Y si de acá a acá mide, pongamos, 10 milímetros, acá debería ser 10 milímetros, pero como vemos acá, este es mayor que acá. ¿Otra pregunta? ¿Y es correcto que esté así? No es que está correcto, está, obviamente, si está así como la que estamos viendo, está mal. ¿No? Está mal. Ahora, tú me dirías, doctor, entonces le mando a repetir. No, ¿para qué? Pues tendrías tú la necesidad de llamar al paciente, ese paciente se va a incomodar. El paciente no lo va a aceptar porque está gastando tiempo, va a gastar plata. Y la cola y el riesgo de contaminación, obviamente, tienes que evaluar pues otros criterios más allá de una simple rotación que no es significativa. Entiendo. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿No? Entonces, obviamente, si esta es muy evidente la rotación y las estructuras que yo deseo evaluar afecta esta rotación, entonces obligatoriamente el paciente va a tener que gastar su plata y tiempo, ¿no? O al menos su plata en el tema del pasaje o su tiempo. Entonces, como yo les tengo que enseñar puntualmente cada situación, y ustedes también tienen que aceptar las condiciones de la imagen. Si es una imagen que no se presta para una ayuda, obviamente la desechan y le piden repetir. Y si no hay problema en algunos errores técnicos, pongamos de que el paciente se haya movido un poco, que tenga el paciente tenga algún problema de estabilidad de su columna, ¿no? O se paró mal y se movió, entonces no le vamos a repetir por unos milímetros que se repita la placa porque la radiación va a quedar en el cuerpo, así que lo vamos a sobreirradiar en vano porque no va a cambiar nuestro diagnóstico. Solamente vamos a repetir el estudio cuando las necesidades ameriten. ¿Ok? Listo, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a evaluar entonces el parénquima pulmonar. Ya les estaba hablando de que en este estudio digital pues va a estar un poco acentuado la trama intersticial. Ustedes van a tener que en este curso aprender a mirar cómo se ve acentuado y cómo se ve normal bajo las condiciones de una mayor representación de la trama intersticial. O sea, es cosa de práctica. Entonces, bueno, tenemos el campo pulmonar. Ya saben que lo negro es radiolúcido y lo blanco es radioopaco, ¿no? Entonces, radio, por ahí van a entender que estamos hablando de radiografía. Cuando hablamos de tomografía, hiperdenso, a lo más blanco, hipodenso, a lo más oscuro. En resonancia sería más hiperintenso y lo más negro, hipointenso, ¿no? Antónimamente. Y cuando hablamos de una densidades similares, entonces podríamos hablar de isodenso, isointenso, ¿no? Cosa que no se va a ver en la radiografía, no vamos a poder decir radiolúcido, radioopaco, no lo vamos a decir. Entonces vamos a ver de que el campo pulmonar está conformado por alveolo, tejido conectivo, tenemos los bronquios, tenemos las venas, las arterias, linfático, todas esas estructuras están conformadas los pulmones. Ahora, cada saco alveolar está contenido de aire y es por eso que el haz de rayos X va a ser más claro, o sea, va a ser más directo el paso del rayos X en las regiones más
apicales. ¿Por qué? Porque en las regiones basales, por la densidad, pues, de los vasos sanguíneos, ¿no? Van a estar más confluentes en las bases. Es por eso que van a ver un poco más radiopacos, pero de forma fisiológica en las bases. Después evaluamos el mediastino. El mediastino tiene que entenderse de que está conformado por el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago, la grasa pericárdica. Entonces, alguna patología tumoral o ganglionar, el mediastino, como lo están representando acá, que está por detrás del esternón, se va a encontrar en esos casos, pues, o derrame pericárdico, líquido alrededor del corazón, o vamos a ver de que el mediastino se va a ensanchar, lo van a ver ensanchado. ¿Qué otra estructura hay que evaluar? Los ilios. Ya saben, el ilio derecho es más abajo que el ilio izquierdo. Vamos a ver una concavidad de los ilios de forma fisiológica. Entonces, si nosotros vamos a ver más bien de que los ilios están lobulados, están convexos, redondeados hacia el lado del parénquima pulmonar, entonces podría haber ganglios de repente o algún tumor en estas regiones de los ilios, ¿no? ¿Quiénes lo conforman el ilio? El bronquio principal, la arteria pulmonar, ¿no? Y la vena pulmonar. Entonces, ¿qué más tendríamos que evaluar? Las estructuras óseas, ¿no? Las estructuras óseas, vamos a ver que cada cuerpo vertebral es en forma rectangular o cuadrada y tendría que mantener un eje, como vemos acá en la columna recta. Tendríamos que evaluar las costillas. A veces hay pacientes que han tenido accidente de tránsito, entonces, o de cualquier accidente contuso, donde tendríamos que ver si hay alguna fractura. ¿Qué otra lesión tendríamos que ver en el hueso? Si hay imágenes que pierdan la morfología de la estructura normal. Algunas imágenes más radiolúcidas en el hueso que se llamaría unas imágenes líticas, o más blancas serían blásticas, ¿no? De repente algún tumor de mama, algún tumor de cáncer, vamos a ver imágenes mixtas en el hueso. Miren las clavículas, a veces vemos fracturas en las clavículas, los omóplatos. Vamos a tener que evaluar los senos costodiafragmáticos o costofrénicos, que son sinónimos en ambos lados. Y los cardiofrénicos, cardio es porque está pegado al corazón, en ambos lados. Evaluar la pleura, como les dije, la pleura no se debería ver, ¿no? La visceral es que está pegado al pulmón, ¿no? Y hacia la caja torácica, la parietal, ¿no? Son dos hojas, que dentro de esas dos hojas hay un líquido que lo sirve como lubricación para la expansión a la inspiración. Entonces no se debería representar en condiciones normales. Siempre mírenlo por todos lados. Luego vamos a evaluar la silueta cardíaca. La silueta cardíaca se evalúa mediante el índice cardiotorácico. ¿Cómo hacen? Trazan una perpendicular siguiendo las apófisis espinosas, en este caso que es una columna recta, y si es una columna con curvatura, que se llama escoliosis, pues igualmente ya no siguen la alineación de la columna, pero lo hacen la perpendicular en medio del corazón, y del punto más ancho del corazón, que sería acá, trazan una horizontal hacia esa línea perpendicular que creamos. Y de la misma forma, de la base, del lugar más ancho, más separado del corazón,
en este caso sería acá, trazamos otra horizontal. Le sumamos, hagamos la idea que acá sea 4 y acá 6 sería 10. Y se va a dividir entre la porción más extensa o más amplia, más ancha de la caja torácica, pero en sus bordes internos. No se va a medir desde acá, sino del borde interno del arco costal. Entonces trazamos de acá una forma horizontal bien alineada, no oblicua, y vamos a hacer la división entre la suma del corazón que midió entre la distancia del tórax en su porción más ancha. El valor referencial es menor de 0.5 y existen los grados de cardiomegalia hasta de 0.51 hasta 0.55 grado 1, de 0.56 hasta 6 es grado 2, de 6 a 0.65 sería de grado 3 y grado 4 pues mayor, ¿ok? Luego vemos el tejido externo, partes blandas, de repente hay algún tumor, alguna calcificaciones acá en las mamas, de repente no hay mamas, entonces hay una mastectomía, algún implante, de repente de mamas. Las imágenes de implante de mama nos van a condicionar pues un artefacto. A todas las imágenes que nos impiden ver la estructura a evaluar, entonces se llaman artefactos, ¿no? Entonces, este no tiene, ¿no? Es una mama así de grande, pero no tiene implantes. Luego de esto, pues mirar la cámara gástrica, mirar los diafragmas. Como vemos acá, el diafragma derecho es más elevado que el izquierdo. En su mayoría es así, no siempre se cumple esa condición, pero lo ideal es esto. Trazan una horizontal paralelo a la cúpula diafragmática de un lado y de otro. Obviamente van a medir de esta distancia creada entre las horizontales, pero no debería ser mayor de 2 milímetros. ¿Okay? Entonces, ¿hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, doctor. Listo. Entonces Sí, voy a doctor. crear otro acceso, ¿ya?